Bienvenidos a el podcast Lo que no dijimos el domingo, temporada 3, episodio 4, así. Lo que hacemos en este podcast es tratar de revisar lo que fue la charla del domingo, quien sea que haya dado la charla, el otro medio que lo entrevista, y contamos, a veces en la preparación te van quedando cosas afuera o debates que van quedando afuera. Entonces esa es nuestra idea. Y el domingo estuviste dando la charla vos. Y te fue muy bien, estuvo sensacional. Después vamos a hablar de ese cierre increíble que fue como mind blowing. O sea, fue impresionante. O sea, tu voz le hace muy bien a nuestra iglesia. Además tuviste una gran semana, porque tú también estuviste en la televisión, estuviste en Telemundo, Zoe también le saluda. Así que fue una gran semana. Te dejo hablar, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, estoy muy bien, muy contenta. La verdad, muy satisfecha con la semana pasada, muy agradecida a Dios. Así que pasé una semana muy bonita, la verdad. ¿Cuál es el secreto para hacer tanto a la vez y no estar en el próximo? O sea, como decir, cuando tenías Telemundo, tenías la charla de Mapa, estuviste en la radio, predicabas, o sea, era como muchísimo. Sí. ¿Cómo haces para no estar en el próximo? O sea, yo creo que una de las cosas que me ayudó mucho en la semana, y me ayuda mucho en general, es estar en donde estoy, ¿no? O sea, decir, bueno, una cosa a la vez. O sea, lo único que tengo en las manos es en donde estoy. Y además, me pasaba que el martes estuve en la radio. Sí. Y el mismo martes estuve en Telemundo. Sí. Y el mismo martes hice Mapa. Sí. Entonces, yo decía, bueno, quiero disfrutar. O sea, no quiero que simplemente pase, sino que quiero disfrutarlo. Todas esas cosas las considero como un regalo de Dios, sinceramente, totalmente inmerecido. O sea, como que regalo de Dios completamente. Entonces, nada, o sea, el poder... en inglés se dice como swallow, ¿no? Pero como el poder... Sí, la traducción sería tragar, pero... Sí, no es lo mismo. Saborear. Como que saborear, exactamente. Okay. Como el poder saborearme cada una de esas cosas. Qué como, bueno. Eso me ayudó mucho. Y luego saber que pasa que después de una semana así, de tantos regalitos, mimos, ¿no? Es como que tengo que ir bajando de a poco. Eso me ayuda mucho. Claro. Yo soy una persona que me energizo mucho en la soledad. Como en la soledad, no de aislarme, sino de leer, de tiempo en silencio. Me encantan esas cosas. O sea, por ahí de mi rutina con la Biblia, o sea, en las mañanas. Eso para mí es como muy esencial. O sea, claro. y me doy cuenta de lo bien que me hace. Soy también. Entonces, el saber que el día lunes, para mí, empezar el día tranqui, muy consciente de ser agradecida con lo que pasó la semana pasada. Esas son cosas como que vuelven otra vez a como ponerme los pies sobre la tierra. Claro. Entonces, nada, y es como que alguna vez yo prediqué de esto, de hecho, de la importancia después de vivir un momento muy bonito, el volver a otorgarle a Dios el lugar que solamente a Él le corresponde. Como decir, ninguna oportunidad, ningún espacio es más importante que mi relación con Él. Y eso es algo que es como, tengo que recordármelo a mí cada vez. Entonces, el levantarme hoy, el agarrar mi librito de agradecimiento, el empezar agradeciéndole a Dios por todas las cosas y diciéndole que el primer lugar siempre va a ser Él. Qué bonito. Parece algo como que, ay, qué cliché. No es nada cliché. Y a mí, personalmente, me súper funciona porque es un espacio en donde digo, qué lindo todo esto, me la pasé espectacular, no lo necesito. Pero soy agradecidísima por tenerlo. Entonces, nada, como que esas cositas a mí me ayudan mucho y me hacen mucho bien. Qué bueno. A mí me hace bien ver, o sea, me ayuda porque yo soy una persona que siempre está en el próximo. Estoy terminando algo y ya estoy viendo qué es lo próximo que falta. Y verte siempre tan presente en las cosas es como que tan saludable. Gracias, Tini.
Gracias por acompañarme. Me acompañaste en todo, hay que decir. Estuviste ahí en Telemundo, era un fan. Claro, me tomaba videos, fotos. Tomando videos, mandándole fotos a los padres. Sí, no, Qué totalmente. Lindo. Gracias, Tino. Totalmente. Gracias por acompañarme, por apoyarme, por siempre estar ahí. Es que nosotros somos exitosos juntos. Y el éxito de uno es el éxito del otro. De hecho, aprovechemos a hablar esto que venimos hablando. Aprovechemos a tirarlo en el podcast. ¿Alguna ¿Qué vez cosa? ¿Qué? ¿Qué? Que suele pasar que cuando vos das la charla o cuando vos predicas, sí. la manera de las personas venir a mí para contarme lo bien que lo hiciste o para felicitarte mirándome a mí, me miran y me dicen, a ver qué vas a hacer ahora, tenés competencia. Que entendemos que lo hacen desde un lado de cariño, que es un chiste. Sí. Pero pareciera como que tu éxito tiene que ser una amenaza para mí. Sí. Y de hecho, a mí me pasa también con otras cosas. O sea, con las enseñanzas en sí también, pero también me pasa con otras cosas. Que de hecho nos vimos en una semana en donde varias gente nos dijo como que, te ganó ese. Claro. No estamos compitiendo, lo traemos porque una vez, o sea, esta semana de hecho lo hablamos bastante, es decir, que le vaya bien a uno, pues espectacular, o sea, es como, o sea, es excelente, tiene que ser así, pero el hecho de que, y yo creo que en general eso aplica, ¿no? Es decir, que le vaya bien a otra persona no tiene por qué representar una amenaza para tu vida, o sea, es buenísimo, espectacular, o sea, buenísimo. ¿Entendemos cuando el otro gana, ganamos los dos? Exacto. Y que los dos tenemos un estilo distinto, una forma de hacer las cosas distintas, y que en eso hay una belleza, cada uno de nosotros aporta algo de otro lado, y creo que si uno lo sabe disfrutar y aceptar así, es libre, ¿no? Es decir, creo que eso es muy bonito. Sí, nos ha hecho muy bien entender que el éxito de uno no es amenaza hacia el otro. No, y que estamos, no solamente eso, sino que creo que es algo tan lindo de saber apoyar a la otra persona y darle su espacio de... Claro. Esto sos vos, o sea, dale, brillá. Total. Me explico, como decir, estoy aquí, te aplaudo. Sí, y no necesito que me menciones. Exacto. O que, o sea, uno está diciendo, bueno, el otro está brillando, el otro le toca brillar. Sí, y entonces decir, bueno, uno brilla y a mí me toca tomarte fotos y después va a pasar al revés, y creo que no hay nada más lindo que eso en cualquier relación, o sea, en el matrimonio, y también a nosotros nos pasa que hacemos cosas que son similares por momentos, ¿no? Entonces, claro, la tendencia de las personas automáticamente es por ahí comparar, y nada, o sea, cada uno tiene su estilo, a personas les gustará más uno, el otro, o sea, ¿no? son gustos, ¿no? Pero en nosotros existe esta dinámica en la que yo me alegro por vos te alegras por mí, y nada más, o sea, eso es. Definitivamente hay cosas que uno admira del otro, es decir, o sea, es innegable el hecho de decir, bueno, vos tenés un talento para contar historias, experiencias, sos chistoso, o sea, hay cantidad de cosas, hasta tu forma de preparar la enseñanza, o sea, son cosas que yo digo, wow, o sea, este tipo es un genio, o sea, y vos lo sabes porque te lo paso diciendo. Y yo tengo otro método, ¿no? Pero que interesantemente para mí es admirable el tuyo. Estamos aquí para tirarnos flores. No, pero es cierto, o sea, o sea, a mí o sea, yo admiro tu proceso, o sea, tu manera de preparar y escribir una enseñanza, que ella pone todo como, o sea, está todo escrito. O sea, el otro justo hablábamos mis outlines, mis bosquejos. O sea, solamente yo puedo entender qué está pasando ahí. Claro. Pero entonces es muy admirable lo tuyo, que son, o sea, a mí hasta escribir a veces me da vagancia. Y bueno, y tu disciplina y tu proceso es muy bueno. Pero creo que tiene que ver con eso, con que hemos aprendido a celebrar las cosas que nos hacen diferentes dentro de los espacios, y cuando a uno le toca brillar, el otro no necesita parte de esa luz, porque ya que el otro brille está ganando. Vamos a las preguntas de YouTube. ¿Ibas a decir algo? Sí, una cosa Dale. más, que creo que esa también es la cultura de casa en general, porque es verdad. se van a dar cuenta que el estilo de Lili, mi suegra, por ejemplo, es muy distinto al nuestro. Sí. El estilo de Gonza es muy distinto Sí. al nuestro, el estilo de Gerson, de todas las personas que han pasado
y han predicado por casa. O sea, y creo que en eso uno encuentra la belleza, porque yo creo que todos tenemos, es un poco como los evangelios, ¿no? Es decir, cada uno tiene su propia aproximación hacia un tema. Correcto. Y la persona importa, la persona que está hablando importa, porque Totalmente. podemos hablar de un mismo tópico y le vamos a dar un punto de vista distinto, y creo que en eso hay una riqueza impresionante, porque si no fuese así, entonces ¿para qué sé yo, existen 4 perspectivas distintas en la Biblia? Como es que no hay nada más precioso que la personalidad exista y que se pueda ver, y que tenemos valores que nos unifican en la manera de compartir algo en casa, Sí. pero después los estilos cada uno, y después no solamente en eso, o sea, después hay muchas otras cosas, como Gonzalo, que es nuestro director creativo, no hay un tipo más visual y sus ojos vuelan, a la diferencia de todos los demás. Entonces él en eso brilla, y a mí me encanta que él brille. Gerson, que vamos a hablar de su habilidad musical. Es un tipo que vos hablas con Gerson y hay música de fondo y él no te está escuchando. No. O si te está escuchando, hay una parte de su cuerpo que se está moviendo al ritmo de la música que esté sonando en cualquier parte. Es todo el tiempo así. Entonces, sí, y cada uno, y así puedo seguir nombrando gente del equipo, que todos tienen como una habilidad en particular, y eso hace que todo brille al final, por la individualidad que cada uno tiene, ¿no? Y que ninguno es amenaza al otro. Pero hay algo que hemos aprendido, y una vez lo dijimos, que salió como una frase de una enseñanza, que decir: nosotros tenemos estrellas en casa. Nosotros hemos aprendido de que nadie va a venir y va a valorar más a la persona que yo tengo al lado que yo. O sea, nadie va a venir y va a decir: uy, qué bien predica Marce, más de lo que yo lo voy a decir. Yo voy a ser el que lo diga más fuerte. Nadie va a valorar más a Gonzalo, nadie más va a valorar más a Gerson, nadie va a valorar más a Moni, nadie va a valorar más a Marcel, a Joa y a gente que estoy nombrando todo el tiempo, que lo que yo los valoro. O sea, yo quiero ser el que sea, que tenga la voz más en alto. Y Eso nos es hemos muy ido. lindo, sí. Son 12 minutos de podcast. Buenísimo, Tenemos no bolas, pasa mi nada. amor, dale. Preguntas que llegaron por YouTube, que hay nos fueron unas preguntas dejando. que nos fueron dejando en El que YouTube. escuchó hasta este momento, ¿qué tiene que decir? Estrellas en casa. Estrellas ¿Quién es tu en estrella? casa. O que nos cuente quién es su estrella en casa. No, No de nuestra casa, sí, sino no, de su sí. casa. ¿Me explico? Exacto. Sí, ok. Hay Complejísimo. hay Pongan estrellas. Estrellas, sí. Listo. Hay una persona que dice, ¿dónde compraste tus preguntas? ¿Dónde compraste las preguntas? Las compramos en la casa de Freud en Londres. No son las preguntas de Freud, sino que fuimos a la casa de Freud y aquí estaban estas preguntas que decía como preguntas que generan conversaciones, y las compramos y funcionan, pero Sí. seguramente las venden en Amazon, en cualquier lugar. Sí, sí. Ok. Luego nos dicen, ¿quién tuvo la idea de ponerle Zoe a su perrita? Ese. El nombre Zoe a mí me encantaba, pues significa vida. No significa vida, significa la plenitud de la vida. Sí. Y yo quería que cuando tuviéramos una hija le pusiéramos Zoe. Como todavía la hija no llegó, y llegó Zoe, fue nuestra primera hija, y ahí Marce me miró y me dijo: ¿puedo usar el nombre? Y dije: ok. Muy bien. Y nunca mejor puesto. Voy a hacer 2. Una es que alguien me preguntó por qué soy vegetariana. Sí, es la Soy misma vegetariana porque pregunta no que me... nos hacemos todos. Qué malo. Soy vegetariana porque no me gusta la carne, no me gusta la carne, no me gusta el pollo, nunca me gustó, es una cuestión de gusto. Ahora sí pienso en los animales, y creo que la convicción se ha hecho mucho más fuerte, pero en realidad comenzó porque no me gusta la carne, la textura, me genera como... Entonces no me gusta. Y hay otra persona que, Marta nos pregunta cómo empezar un devocional. Empezando. Muy bien. Sí. En la aplicación de casa tenemos uno muy bueno que hicimos, que seguramente dejaremos el link para bajarte el app en la descripción de este video. Hay uno muy bueno que fue de 21 días de sanidad. Si no lo hiciste, tiene oraciones guiadas, tiene cómo hacer un devocional, es muy bueno. Y si no, la aplicación de la Biblia tiene cantidad de planes bíblicos que son uno mejor que el otro. Muy es la bien. mejor manera, pero lo más lindo es, o sea, lo básico es agarrar un libro de la Biblia y leer un capítulo por día y tratar de ver qué entendiste. Sí. Justo el otro día Eso hablábamos con unos amigos de eso, que a veces siento que estamos en un tiempo en donde tenemos tanto acceso a tanta información, tantos libros, tantos videos, que a veces sentimos que el hacer un devocional tiene que ser esta cuestión en donde investigamos de dónde viene esta palabra en hebreo, qué significa. Y a veces simplemente como simplificarlo y decir, mira, voy a leer un capítulo
y qué siento que Dios me está diciendo a partir de esto y nada, como que seguir, a veces no sé, por ahí te ayuda a tomar una foto y seguir otra vez viendo esa foto durante el día, como decir, ¿qué me está tratando de decir? ¿Qué entiendo de esto? Sí, hasta por ejemplo, ¿no? El libro de Proverbios, sí, es que es súper práctico, tiene 31 capítulos. Puedes leerte durante un mes, uno por día. Y en un mes te leíste un libro. Sí. Entonces está muy bueno. Me parece que tenemos que empezar con la parte de la prédica, mi amor. Okay. Iba con las preguntas. ¿Qué te quedó afuera? ¿Qué me quedó afuera? Me quedó afuera... bueno, me quedó afuera una frase específica que me gustaba mucho, que la había leído en un lugar y que me parecía espectacular, que es una frase que habla de que la Biblia solamente habla de un tipo de pecado, y es el pecado que Dios ya perdonó. Entonces, no sé si alguna vez viste como esas imágenes en donde nosotros, que de hecho creo que salía mucho en las redes sociales, que era como una gráfica así, en donde nosotros los seres humanos como que clasificábamos los errores de mejores a peores, ¿viste? Como decir, esto es peor, esto es más chiquito, esto es gran error, esto es pequeño, ¿no? Y que de la perspectiva de Dios, todos se veían como unos cubos, ¿no? Como decir, son todos iguales, ¿no? Entonces, nada, a mí me abre mucho la cabeza el pensar que Dios no clasifica nuestros errores, porque siento que dentro de ese contexto, todos en algún momento hemos interrumpido con la paz, precisamente, ¿no? Que era ese el significado del pecado que yo hablaba, que había leído de un autor. Entonces, creo que cuando lo vemos así, no estamos, porque es que precisamente porque siento que el ser humano tiene la tendencia a comparar constantemente, como no estoy tan mal como aquel, ¿me explico? Claro. Entonces cuando entendemos que los errores son errores, ¿no? Y que no pasa, Dios no hace lo mismo que nosotros hacemos, decir, este es peor, este es mejor, este es un 9, ¿viste? Este es un error nivel 10. Eso hace que todos caigamos en la misma bolsa, por así decir. Claro. Y yo creo que al final eso lo que genera es que uno tenga más compasión de otras personas, ¿no? Y que no te creas mejor que otra persona porque quizás tu error no es el mismo el mío o tu debilidad no es la misma la mía. Que siento que en teoría es tan fácil de explicar, pero en experiencia es muy difícil vivirlo. Decir, ay, ok, porque nosotros sí clasificamos errores. Nosotros sí decimos, esto es peor, esto que hiciste no tiene remedio, ¿no? A veces se lo decimos a la persona y a veces lo decimos a nosotros mismos, ¿no? Así que eso fue una de las cosas que me quedó afuera y una de las cosas que me gustaba mucho hablar es de la diferencia entre la vergüenza, la culpa y el remordimiento. Muy porque bueno. creo que muchos... Volver a explicar. Sí, primero, yo siento que es importante entender la diferencia porque si no, podemos correr el riesgo de hacer de ellas como si fuesen una. Y al hacer eso no somos precisos de identificar cuál es la que estamos sintiendo. Y el motivo por el cual es porque no son la misma cosa. Primero está la vergüenza, ¿no? La vergüenza es decir, yo soy el problema. Yo soy mi error. Es decir, en este caso yo hablaba de la mujer adúltera y era decir, sos una mujer adúltera. Que de hecho yo hago esa referencia a la mujer adúltera porque el capítulo se llama así. Pero en realidad debería de ser nombrada como la mujer que fue sorprendida en adulterio. Que estamos claros de que los títulos... Sí, no son... O sea, los títulos no fueron puestos por los escritores de la Biblia, exacto. Sino por parte de las traducciones. Entonces son posteriores los títulos. Sí que bueno, en teoría es eso, es decir, bueno, tú sos tu error. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros pensamos que nosotros somos nuestro error? Es que no hay forma de cambiar. Si yo soy eso, ¿me explico? Si yo soy eso, claro, está en mi identidad. No cambia. ¿Cómo cambio mi identidad? Claro. ¿Cómo cambio quién soy? No puedo. Entonces, creo que al nosotros tratar a las personas de esa forma, no le damos espacio al cambio. O sea, no le damos espacio a decir, bueno, este es el comportamiento que yo estaba teniendo en este momento, pero después... puedo no tenerlo, ¿no? Claro. O sea, como que... Y yo creo que ese margen de cambio o ese margen de mejoría es un margen al cual Dios siempre está abierto para con nosotros. Él nunca deja de perder
la esperanza de que nosotros podemos cambiar, Correcto. así sea una conducta muy difícil, que es difícil, etcétera, pero podemos, ¿no? Entonces, la vergüenza es eso, es decir, me da vergüenza quién soy yo como persona, me da vergüenza porque yo creo que yo soy mi error, ¿no? Y estos hombres que estaban acusando a esta mujer, la estaban poniendo en vergüenza. Entonces, bueno, esa es por un lado la vergüenza. La culpa, a mí la palabra no me gusta mucho. Siempre he estado como un poco en contra de la palabra como tal, pero la verdad es que la culpa cumple un propósito, ¿no? Sí. Y es que nos recuerda de que nosotros quizás con nuestras acciones le hicimos mal a alguien, Claro. quizás con nuestras acciones dañamos mal a alguien, y la culpa es como esa primera emoción como más tangible, que ¡ay! Me siento culpable, como que, ¿sabes? Como esos momentos en donde uno sabe que hizo algo que no va de acuerdo a sus valores y automáticamente decís, fallé. O sea, que está muy bueno la diferencia que hiciste, porque necesitamos entender que hay una culpa que no tiene fundamento. Sí, exacto. Entonces, que creo que tiene que ver con, ok, estoy sintiendo algo, me siento culpable, y empezar a ir para atrás y tratar de entender de dónde proviene la culpa. Sí. Sí. Para saber si realmente tiene fundamento o no. Claro, que la culpa falsa, ¿no? Que es esa de la que yo hablo, la culpa falsa y la culpa que tiene fundamento. La que tiene fundamento es la que claramente actuaste de una forma equivocada y bueno, hay que pedir disculpas y puedes reparar. Es como decir, bueno, tengo esta emoción y puedo reparar. Y luego está la culpa falsa, que es una de las que decir, me siento culpable por todo porque nunca... Y eso viene cuando nosotros tenemos una expectativa equivocada sobre lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Como decir, bueno... yo tengo que cumplir o suplir las necesidades de mi familia, yo tengo que estar para tal persona en todo momento, yo tengo que hacer tal cosa, yo tengo que hacer tal otra. Son estas expectativas sin fin, que es como un círculo, viste, de nunca acabar, de nunca suficiente. Claro. O sea, siempre hay algo más que se espera de mí. Eso es la culpa falsa, ¿no? O sea, lo que no tiene fundamento, es simplemente decir, me siento culpable porque yo creo o desde pequeña me enseñaron a mí que yo tenía que, no sé, estar ahí para tal persona, que el ser una buena persona significaba la persona que se da completamente, que se da todo y que se queda sin nada, ¿no? Entonces, viste, como decir, esa es la culpa falsa. Ahora está la otra, que sí es algo, decir, bueno, me equivoqué, perdón. Claro. Tipo, te hablé mal y me siento culpable porque, y sí, yo creo que el Espíritu Santo hace que uno tome responsabilidad sobre sus acciones, ¿no? Decir, bueno, claro, permanecer en esa culpa es lo que en mi concepto es patológico, ¿no? Claro. Que sí creo decir, bueno, por eso a mí me gusta cambiar la palabra de culpa o el concepto de culpa a tomar responsabilidad. Si yo agarro esa emoción inicial que siento y la llevo a decir, hey, voy a tomar acción, voy a reparar mi acción, voy y te voy a pedir disculpas, voy y te voy a decir que esa no es la forma en la que yo quiero vivir, que esto no está alineado con la integridad que yo quiero llevar en mi vida. Entonces yo te pido disculpas, ¿no? Y aquí entra un tema interesante, antes que entre yo en el... Bueno, paso al remordimiento y después vuelvo a esto porque alguien me hizo esta pregunta y me pareció muy buena. Luego está el remordimiento, ¿no? Y el remordimiento es decidir empalagarme de esa misma emoción una y otra vez, ¿no? Es decir, bueno, vuelvo y repito la imagen y el remordimiento viene más desde nuestra lógica, de decir, ¿qué pude haber hecho distinto? ¿Por qué actué de esta forma? Dije esto, no tuve que haber dicho esto. Y es como permanecer en ese ciclo una y otra vez y nunca sin darle te soltar solución, de eso, ¿no? sin tratar de llevarlo, de repararlo. Sí, sí. Que había un concepto que usabas del documental que estás viendo de minimalismo. Que bueno, que arrancó en su búsqueda del minimalismo primero quería tirarle juguetes a Zoe. Yo le dije, el minimalismo aplicarlo para vos, no para los demás. Y pero, ¿sabes qué? Aquí vamos a... No, ese es un tema del cual vamos a hablar vos. O sea, próxima minimalizate vez. De a todo, vos. me voy a deshacer de todo. Aquí donde ustedes ven, vamos a estar nosotros sentados en el piso la próxima vez. Pero algo que ellos decían es, o sea, preocuparte por algo que te está pasando es esta cuestión correcta. Sí. Estás llegando tarde al aeropuerto. Bueno, está bien, tenés que preocupar. El problema es cuando estás llegando tarde, estás tomando todas las acciones para tratar de llegar a tiempo y en el camino 15, 16, 17, 20, 30, 40, 50 veces repetís la emoción. Eso ya no ayuda en nada. No llegás más rápido, no lográs absolutamente nada. Entonces lo mismo tiene que ver con lo que hablabas de la culpa. O sea, es decir, sentirme culpable por algo y accionar sobre eso
lo soluciona. Y de hecho quedarte Si no, en es esas... el remordimiento. Sí, y de hecho quedarte en esas 3 emociones lo único que ocasiona es que vuelvas a cometer con más posibilidades el mismo error, porque Claro. como tú sos eso, ¿verdad? Tú sos tu error, entonces ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a intentar, no? Si yo soy eso, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y a veces uno dice, no, porque muchas personas le hablan así a sus hijos, ¿no? Es decir, sos un ladrón, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer entonces? Lo va a volver a hacer, porque, y sí, Ya está. o sea, ya está. Ya la identidad Y está si yo, marcada. claro, la identidad está marcada, y si yo decido quedarme en la culpa y en el remordimiento, ¿cómo, o sea, me quedo atascado? ¿Cómo salgo de ahí? Y tengo más posibilidades de seguirlo haciendo, porque me doy por vencido, ¿para qué? ¿No? Así que bueno. El final que fue sensacional, cuando hablaste del concepto de que la paz que el pecado es la disrupción del shalom, el romper la paz. Sí, que había tres tipos de paz. Era la Sí. paz... Con tu prójimo, la paz con Dios y la paz con la tierra. Ok. Y después lo conectaste con los 3 puntos de la prédica. Porque dijiste... ¿Tú qué dices? La paz con tu prójimo, ¿no? Ajá. Es decir, ¿qué dices cuando otras personas se equivocan? Ajá. La paz con Dios, y hacía referencia a esta frase que Jesús le decía a esta mujer, yo no te condeno, yo no te condeno, vete en paz, ¿no? Y bueno, la paz con la tierra, ¿no? Es decir, bueno, cuando vos vivís esa dualidad entre esos dos puntos, tenés paz en la tierra, ¿no? ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Sabes qué? Me pasó que no lo había pensado. Tengo que ser sincera. No lo había ¿Qué pensado. te salió en vivo? Y en el momento me salió. En el momento pensé, dije, claro. En el momento que estaba hablando, digo, claro. Si ¿es llegaste así? hasta este momento en el podcast, vas a poner el emoji, la carita de eso que está como la cabeza explotada. Sí, momento mind blowing. ¿Vos sabés que me pasó algo muy puntual ayer? Mind blowing. Me pasó algo muy puntual ayer. Es que yo sentía que en el lugar, o sea, en casa, o sea, en el edificio, había como un silencio, ¿viste? Y a veces siento que cuando hablamos de estas temáticas, como la culpa, son mucho de autorreflexión. Es verdad. ¿Viste? Y son temas pesados por momentos. Sí. Son cosas que no son livianas, porque la culpa no es liviana. Totalmente. Entonces, me pasó en ese momento que no, esas cosas conectaron, que no las había pensado antes. O sea, fue en el momento que me conectó y dije, claro, paz con el mundo, paz con las personas, paz con... Y me pasó que cuando terminé la enseñanza, yo tenía mucha necesidad de llorar, con muchas ganas de llorar. Y no te puedo decir, tipo, Dios me dijo en ese momento. Tenía muchas ganas de llorar y sentía esa pesadez con la que muchas personas viven en su vida, ¿no? Y nada, fue muy fuerte para mí decir, bueno, creo que hasta el hecho de hablar del pecado como aquello que interrumpe con la paz y no ver solamente el pecado como hiciste mal, esto está mal, o sea, hasta hablarlo desde esa perspectiva, siento que es sacarle carga a las personas. Totalmente. Entonces nada, como que algo pasó en ese momento que para mí fue muy fuerte, o sea, me quedé... no, la palabra no es contenta con la enseñanza, la palabra es como... Plena. Sí, como... Uf. Sí, como... Uf. Sí, no sé cómo explicarlo, sí. Muy bien, hemos llegado al final antes de que nos pase... ¿Ya? Sí, ya vamos 28 minutos, mi amor. Ah, bien. Pues si no nos pasa como la vez pasada que nos seguimos de largo. Puedo agregar una cosa porque cuando salimos... Okay. Cuando salimos... Una cosita, no la voy a desarrollar mucho porque tampoco tengo tanta respuesta elaborada, pero hay alguien que me preguntó, ¿y cómo se hace cuando le fallaste a alguien, pedís perdón y esa persona te condena? O sea, esa persona no te perdona, ¿no? Y yo creo que eso puede pasar, ¿no? Que yo te puedo hacer daño, te pido perdón y vos decidís no perdonarme, y creo que esa es parte de la libertad con la que los seres humanos vivimos, ¿no? Pero creo que al final... el perdón es un proceso, o sea, el perdón que se te otorga es un proceso muy interno, ¿no? O sea, el decir, bueno, yo me arrepentí de lo que hice y de corazón me arrepentí, y la persona puede decir no otorgarme ese perdón, pero a la misma vez para mí lo valioso y lo que cuenta es ese intento de crear la paz con esa persona. Sí, el proceso de reconstrucción a veces lleva tiempo. Y también. O sea, tiene que ver con
qué fue lo que hiciste. Sí. Como hablábamos justo en la noche mapa, hablamos que el shalom era reconstruir las cosas como estaban antes de la herida. Entonces a veces eso lleva tiempo. Y a veces es imposible. Entonces es un proceso muy, muy largo, y uno a veces puede decir, bueno, es un engaño, ¿no? Decir, bueno, ay, perdón, te engañé, perdón. Es decir, bueno, va a llevar un proceso. Tiempo, sí. Va a llevar un proceso. Sí. Entonces creo que uno tiene que seguir haciendo el trabajo personal, y hay veces que hay gente que tiene que hacer su propio proceso con esas cosas. Sí. Y creo que si uno ante Dios cree que ha hecho todo lo que es necesario para reparar, y aún así la otra persona decide que no, bueno, ya es decisión de la otra persona, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso. Me quedé con ganas de debatir el concepto de lo de Disney. Sí, porque el video que pasás del empleado, sí. Tirándose a sacarles el anillo, si bien yo estoy totalmente en contra de la actitud que tiene el empleado, yo creo que si el empleado no hace eso, lo castiga Disney. Y después Disney sale pidiendo perdón, pero ellos lo hubiesen castigado a él si no reacciona así. Claro, puede no arrebatar el anillo de esa manera, ¿no? Pero hay veces como que el sistema mismo nos castiga y nosotros somos los que expandimos la agenda del sistema. Que lo que me encantaba de la enseñanza tuya era que hablabas de un Jesús que cuando le vinieron a invitar a que expandiera el sistema, a que el sistema lo iba a castigar, de hecho lo castigó al punto que lo mató, por no seguir las reglas, él dijo, no me importa, yo voy a romper las reglas. Estoy dispuesto a que alguien se saque una foto arriba de un stage. Sí. Que yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, que seguramente la misma corporación se hubiese enojado con el muchacho por no haber, entiendo que él estaba siguiendo una ley. Ahora, lo que tenemos que entender es que Dios no es Disney. ¿Me explico? O sea, Dios no actúa así. Por eso. Él decide... No. Claro. Es que el núcleo de fariseos era Disney. ¿Sí? Exacto. Y Jesús decide romper eso cuando lo traen y decir, mirá que te vamos a despedir, mirá que te colgamos en una cruz. Si vos rompes las leyes. Y él dice, bueno, no me importa. Yo cuélguenme. Sí. Cuélguenme, y creo que todos somos llamados a que cuando ante una entidad religiosa o cualquier entidad que trata de implementar su agenda que lastima a otros, vos podés todo el tiempo decidir si rompes las reglas o si te protegés dentro de la entidad para extender me fui, pero bueno, nada, volé. No, que valga decir que no tengo nada en contra del Señor, o sea, lo que dije fue que lo que me recordó, no, y te vamos a ir a buscar. También, ¿no? Lo que iba a decir, bueno, o sea, qué sé yo, interrumpió un momento muy lindo y realmente cuando vi el video lo que me recordó fue eso, ¿no? O sea, decir, no quiero ser esa persona que interrumpe un momento sublime entre Dios y las personas. Es eso, o sea... Todo bien con el Señor. Bueno, este domingo que viene será la anteúltima de Dios no está enojado, porque la última la va a cerrar nuestro amigo Carlos Fraija de Living, que va a estar hablando de que Dios quiere que te vaya bien. Él nos va a estar hablando de un concepto de suerte divina que ellos manejan en Living, que a mí me encanta y que él nos va a estar contando. Y este próximo domingo me toca a mí cerrar la serie. Estoy entre 2 o 3 temas. Uno que tengo dando vuelta es que Dios se ríe. Quiero hablar de las cosas que le causan gracia a Dios. Me parece que... y quiero hablar de un Dios con el que podemos hablar también. Entonces, como se ríe, también uno puede hablar, y como no está enojado, no tengo miedo de plantearle cosas. Entonces, ahí un poco entrar en este concepto de que a veces podemos enojarnos con Dios, pelearlo un poco, debatir un poquito. Bueno. Porque como no está enojado, cuando alguien no está enojado le podés hablar. Porque no tenés miedo de que pierdas su amor al plantear algo en lo que él no esté de acuerdo. Entonces, en casa esto es tan clave, porque vemos a Dios como alguien que no está enojado, entonces le planteamos cosas, nos enojamos, lo peleamos un poco, lo picamos un poquito, y son conversaciones que a mí me encanta que van pasando todo el tiempo. Hay gente que me dice, hoy me enojé con Dios, y ya es parte de nuestro vocabulario. Y que creo que es lo lindo de vuelta de lo mismo que hablábamos, ¿no? De perspectiva. Nosotros decidimos verlo hacia Dios. Ahora, claro. yo sí creo que hay algo, ¿no? Decir, bueno, esta es nuestra forma, ¿verdad? Pero no es la forma, o sea, no es la verdad absoluta. Entonces, nunca hablamos desde ese lado. Yo creo que cada vez que
que escuchen algo, como nos pasa a nosotros, evalúenlo. Total. Evalúenlo y digan, no, esto no... Estudienlo, ¿no? Y decir, bueno, no, en esto yo no creo, yo no lo veo así. Yo creo que Dios está enojado conmigo. Está bien, ¿sí? Está bien. Si te hace feliz. O sea, ¿viste? Si te hace Creo que feliz. eso es importante, ¿no? Está buenísimo. Bueno, hemos llegado al final del episodio 4 de la temporada 3 de Lo que no dijimos el domingo. Nos estamos viendo el día miércoles. Tenemos, como siempre, nuestra experiencia. Y Gonza va a estar predicando y Gonza. dijo que va a estar hablando Sí, de... dice que le robaste algo de la enseñanza de él. Y el domingo estoy yo, y después, bueno, así va avanzando. Eso sí es que nos estás viendo con respecto a cómo va. ¿O quién Sí. dice? Epa. Anda a saber dónde no está. Si llegaste Listo. hasta este momento, Sí, ¿qué? ¿Qué pongo? tienen que poner... ¿qué cenaste? ¿Qué era? Pizza. No, bueno, pero no era una pizza. Pizza. No, que ponga Era una pizza de dieta. Pizza saludable. Sí. Pizza saludable. Sí. No. Ay, Dios si santo. llegaron a este... si llegaron a este momento, pongan Coldplay. Coldplay. Porque mañana vamos al concierto. Mañana nos vamos al Coldplay. concierto de Coldplay. Sí. Coldplay. 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 Sí. Toca frío. Canta frío. Ok, Coldplay. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.